Bien, continuemos entonces. Si seguimos examinando, bueno, ya dijimos que el examen mamario del hombre generalmente cuando presenta crecimiento de la glándula mamaria, tenemos que pensar en una ginecomastia. Si tiene ginecomastia, entonces sospecharemos que tiene alguna patología endocrina, ¿no es cierto? Ahora, en las mujeres a veces, ¿no es cierto?, tienen nódulos mamarios, lesiones que pueden hacer sospechar de qué, de un cáncer de mama. Si tiene secreción láctea, sospecharemos de una galactorrea, puede ser por embarazo. O si no está embarazada, ¿en qué? ¿En qué? ¿Un prolactoma? No, prolactinoma. Prolactinoma. Prolactinoma es una patología endocrina, ¿no es cierto? Por alteración de la glándula hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todas esas cosas nos interesan siempre relacionadas con el sistema nervioso central. Cuando hablamos de la respiración, nosotros hablamos del tipo de respiración, eso ya hablamos, dijimos que la respiración es de ¿qué tipo? ¿Qué tipo de respiración tenemos? Se supone que es pulmonar, no va a ser abdominal, no va a ser, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de respiración es en biología? Esto es patología. Respiración diafragmática y torácica. Y abdominal. ¿Cómo? Diafragmática, abdominal. Sí, más o menos, bien. ¿No es cierto? El músculo principal de la respiración es el diafragma, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros inspiramos, ¿qué pasa? Desciende el diafragma y... No. La caja torácica. Sí, es verdad. Mejor dicho, se mete en la barriga y se infla el tórax, ¿no es cierto? Y cuando expiramos... ¿no es cierto? Entonces, el músculo, el diafragma sube y baja. Por eso tenemos una respiración tóraco-abdominal. En semiología seguramente dijeron, los varones tienen una respiración torácica, mejor dicho, abdominal, y las mujeres torácica, porque no sé, por su contextura y todo. En general es tóraco-abdominal, porque no es que en las mujeres sube más el diafragma y en los varones menos, o al revés. La inspiración y la respiración siempre hacen lo mismo. Ahora dirán, no, sí, pero doctor, sí, en los embarazos, pero con presión fisiológica, el diafragma está mucho más arriba, eso es totalmente diferente. Pero lo normal es tóraco-abdominal, ¿no es cierto? Auscultación, ¿qué auscultamos? El murmullo vesicular, ¿no es cierto? El murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. El aparato cardiorrespiratorio tenemos que auscultar los 4 ruidos, ¿no es cierto? Cardiología, eso ya llevaron ustedes. ¿Cuáles son los 4 ruidos? ¿O cuáles son los normales y cuáles son los patológicos? Más para cortar. Normalmente el 1 y el 2 es lo que escuchamos, y el 3 y el 4 no se escucha. ¿No? Si se escucha es algo patológico. Tenemos que buscar el soplo, ¿no es cierto?, en el corazón a la auscultación, y si vemos que tiene soplo alguna patología cardíaca, tenemos que buscar edema en los miembros inferiores, ¿no es cierto?, en los miembros inferiores. Fíjense ustedes que todo eso siempre buscando o relacionando alguna patología que afecte al sistema nervioso central. Entonces podemos ver el fallo de bomba y los periféricos. Si yo veo que tiene fallo de bomba, el paciente presenta una serie de complicaciones como disnea, fatiga, palpitaciones y un montón de cosas, y el paciente, digamos, que
el corazón no le funciona adecuadamente, tiene que estar con más frecuencia, tiene que estar taquicárdico, ¿no es cierto? Fatiga, cansancio, a veces cianosis. ¿Y esto para qué? ¿Y por qué? Porque normalmente el organismo tiene que proteger dos estructuras importantes: el cerebro y el corazón. Y para eso tiene que robar sangre, oxígeno, lo que quieran, ¿no es cierto?, de algunos órganos. A los primeros que roban son a los músculos, siempre llevando, digamos, la reserva al cerebro. Pero fíjense ustedes que todo eso tenemos que ponernos a pensar que cuando falla el corazón, el paciente muchas veces, por cierto, el paciente que tiene problemas de corazón está fatigado y de pronto lo vemos a la consulta, a la emergencia, el paciente está obnubilado, medio perdido. ¿Por qué? Porque le falta oxígeno, le falta sangre al cerebro, no puede razonar. Pues fíjense que todo eso siempre es relacionado con el sistema nervioso central. El aparato digestivo. En el aparato digestivo tenemos que hacer la palpación del abdomen. ¿Cómo está dividido el abdomen? 4 cuadrantes. Son 9 regiones. 9 regiones. Muy bien. ¿Cuáles son? Y abajo. Muy bien. Entonces tenemos eso y tenemos que escuchar los ruidos aéreos, ¿no es cierto? Y cuando tratamos, ustedes saben que en semiología ya les enseñaron, ¿no es cierto?, cada región más o menos está orientado a buscar algún órgano, ¿no es cierto? El hígado, el páncreas, la fosa ilíaca, ¿no es cierto?, ¿cómo se llaman? Los ovarios, ¿no es cierto?, que es el útero, la vejiga, los intestinos, el marco colónico, etcétera, 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 que eso ya lo saben ustedes. Entonces, el aparato genitourinario, hacemos la puntopercusión lateral izquierda, la puntopercusión lateral derecha y los puntos ureterales. ¿Cuántos puntos ureterales conocemos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se palpa el superior? ¿Cómo se palpa? ¿Ah? ¿El Helicobacter? ¿Cómo se hace? Dice que es el hipogastrio. ¿Seguro? No estoy seguro. Se traza una línea de la cresta ilíaca hasta el ombligo. Es la medida. ¿Qué dijiste? Se traza una línea de la cresta ilíaca superior hacia el ombligo y se divide. El punto literal superior. La media es de la cresta ilíaca hasta de la parte interna del medio del ombligo. ¿Y lateralmente cómo se danza? Por la línea media Sí. clavicular. Y ahí, Una línea medio clavicular o el borde externo del músculo recto externo, ¿no es cierto? Que si uno va para una línea que cruza el ombligo o las costillas, las últimas costillas, ese es el superior, y el medio son las crestas ilíacas anteriores, ¿no es cierto?, con la línea medio clavicular. sí. Ese es el medio. El inferior. ¿Cómo? Compañero, dice el pubis. Y el inferior no se palpa, o el medio no se palpa. ¿Se palpa o no se palpa? Se puede palpar, pero hay que hacer tacto. Muy bien. Se palpa, pero tenemos que hacer un tacto vaginal a las mujeres o se quedan los varones. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que todo eso no sirve. Siempre buscando, porque algunas veces dicen, me duele.
Ustedes van a ver en la práctica médica, doctor, me duele acá, dice, pero me va para acá, es normal que la neurocirugía. No investigan. Entonces, uno tiene que buscar la causa de su dolencia del paciente. Es muy importante todas estas cosas que hablamos. Entonces, llegamos al sistema nervioso central, que es lo que nos interesa. Cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿qué nos interesa? Que el paciente esté vigil, lúcido, orientado. ¿No es cierto? Cuando ingresa el paciente caminando y se relata lo que le pasa. Pero a veces el paciente entra, a veces medio desorientado, medio confuso, a veces viene estuporoso, a veces en coma. Entonces ya es totalmente diferente, le pasa algo a este paciente. Y si yo veo que algunos de ustedes llegan a la emergencia en estado de estupor, ¿en qué pienso? ¿Sobredosis de qué? De estudio. Se desmayan entonces cuando estudian, ¿no? Opioide, alcohol. Intoxicación por drogas, intoxicación por alcohol. Y si es un paciente de 78 años, es estuporoso igual. Puede ser hipoglicemia. ¿Qué otra cosa? Hipotensión. Puede ser hipotensión. ¿Qué otra cosa? AVC, ¿Cómo? ACV. Sí, puede ser un ACV. Pues fíjense ustedes que un paciente de la tercera edad seguramente va a tener varios factores de riesgo, y en general los más conocidos son la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no es cierto? A veces, últimamente, ¿no es cierto?, por este tema de la pandemia, muchos tienen fibrosis pulmonar. Entonces, todo eso afecta al paciente. A veces el paciente está hiperglucémico o hipoglucémico y está en coma. ¿No es cierto? A veces el paciente tiene un problema hepático porque, qué sé yo, una cirrosis por consumo de alcohol, una cirrosis autoinmune. A veces tiene el paciente problemas del corazón, pacientes de la tercera edad que surgen bastantes problemas del corazón. Entonces, y a veces necesitan marcapaso o a veces no. Y el paciente está anticoagulado. Y si está anticoagulado, puede tener un ACV, lo que llama accidente cerebrovascular. ¿No es cierto? O simplemente el paciente dializa y el paciente no se dializó porque no la atendieron, entonces el paciente entra en estupor y después en coma. ¿No es cierto? Entonces fíjense ustedes que todo eso afecta y tenemos que saber de por qué el paciente está así. Sí. Em pacientes de la tercera idade aumenta la posibilidad de tromboses? En general, cuando uno consulta y tiene alguna causa, ¿no es cierto?, que le impide movilizarse, o tiene un problema de corazón de leve a moderado, o tiene tapadas las carótidas, el cardiólogo, ¿qué es lo que le dice? Vamos a hacer por el chip para reconstruir la Aspirina. Es el examen de Dimer-Odek. ¿Qué dijiste vos? Sí. Vamos a poner stent para poder expandir la vena. No. Sí, es que soy enfermero y tengo un paciente que estaba con Dimer-Odek 10.000, porque no se movimentaba mucho, y era un señor de edad, y hemos dado heparina como 4 días para él, porque estaba con sus manos morradas, sus manos, sus pies, todo morrado. ¿Cómo? Igual. Lo primero que hacen es, ¿no es cierto?, medidas generales,
¿no? Les dicen, tiene que dormir con los pies arriba. Segundo, tiene que caminar. No puede caminar porque tiene problemas de columna. Masajes, medias elásticas, ¿no es cierto? Rehabilitación. No es suficiente. Antiagregación. Lo más común y lo más barato, aspirinetas, 100 miligramos por día. No es suficiente. Hay que anticoagulantes. Entonces siempre paso a paso. No saltarnos. ¿Recuerden ustedes que en medicina, en todas las especialidades, todo está protocolizado? No hay donde perderse. Sabemos los protocolos, manejamos los protocolos, el paciente va a estar bien. No cumplimos con eso, el paciente va a estar mal. Y la gran mayoría no lo cumple. Obviamente, tienen que saber, los protocolos no son de cumplimiento estricto. Son recomendaciones de expertos y de experiencia. En general, la gran mayoría de los médicos los cumplen. Pero en algunos casos, y en algunos pacientes, no se puede cumplir estrictamente paso a paso. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de enfermedades que no encajan, digamos, al protocolo y uno tiene que variar, etc. Pero recuerden ustedes que todo está protocolizado. Bien, la postura. En la postura vemos cómo está el paciente. Ingresa caminando, ingresa en silla de ruedas, ingresa en una camilla, ¿no es cierto? Y luego los movimientos voluntarios. A veces el paciente ingresa normal y a veces ingresa a la consulta de la emergencia y con los pasitos así cortitos y temblando la mano. Este tiene Parkinson, ¿no es cierto? Rápidamente se nos viene a la mente eso, lo primero que se nos viene, pero probablemente no es Parkinson. Por ahí el paciente, el doctor desde hace una semana está, pero ¿y qué toma? ¿Qué es lo que hace? Sí, está tomando alcaidol. El aloperidol, el famoso ALDO, puede provocar el parkinsonismo. O alguno de los estudiantes, doctor, y en los alcohólicos cuando dejan de tomar, sí, tiemblan, pero eso no es Parkinson y no es movimiento parkinsoniano. Eso es abstinencia, totalmente diferente. ¿No es cierto? Entonces tenemos que ver todas esas cosas y obviamente cuando vemos esto tenemos que examinar qué cosa. Las asimetrías. La simetría facial, cuando hay borramiento en el surco nasogeniano, entra en la consulta, doctor, mi cara se desvió a un lado. ¿En qué pensamos? En una parálisis facial periférica, ¿no es cierto? O ingresa a la consulta, a la emergencia, doctor, mi cuello no puedo mover, ¿y desde cuándo? Anoche estaba bien, o esta mañana, pues, ¿en qué pensamos? En una tortícolis, porque durmió mal. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todos tenemos que empezar a ver, ¿no es cierto?, la desviación de la cabeza, o simplemente decir, doctor, ayer estaba bien y esta mañana, ¿no es cierto?, mi ojo está desviado y veo doble. Entonces el paciente tendrá un estrabismo convergente o divergente. Entonces ya sabemos que con la desviación del ojo hay una falla, ¿dónde? En los oculomotores. En los oculomotores puede ser el tercero, el cuarto o el sexto parte radial. Entonces fíjense ustedes que solamente como observar ya nos orienta qué es lo que puede tener el paciente, ¿no es cierto? Ahora, el profismo, tenemos que palpar los músculos, tanto izquierda como derecha, miembros superiores, miembros inferiores, en el tórax izquierdo, derecho, en el abdomen izquierdo, derecho, ¿no es cierto? Para ver si tiene hipertonía, hipotonía, ¿no es cierto? Flacidez y, obviamente, la auscultación. En la auscultación podemos auscultar el cráneo, la órbita, la carótida y la arteria temporal superficial.
El cráneo normalmente se ausculta en los pacientes pediátricos con hidrocefalias extremas, lo que se llama el signo de cascada. Solo en pediatría, no en adultos. En los adultos podemos auscultar la carótida, la órbita y la arteria temporal. Ahora, si yo ausculto la órbita, ¿qué es lo que estoy buscando? Un soplo. Y si yo encuentro un soplo, con seguridad el paciente tendrá una fístula carótida cavernosa. Además de tener proptosis a veces, ¿no es cierto? Pero ya el solo auscultar un soplo, con seguridad tiene una fístula carótida cavernosa. Si ausculto la carótida, también busco soplo. Y si el paciente tiene un soplo, ¿en qué pienso? En Comunicación que una disección carotidia. Una disección carotidia. ¿Y en qué pacientes se presenta esto? En pacientes que tienen accidente de tránsito con politrauma y fundamentalmente aquellos que tienen accidente de moto, en mayor porcentaje. Si ausculto el temporal superficial, si nosotros nos tocamos, cada uno se toca, seguramente no va a encontrar el pulso de la temporal. Es muy difícil encontrar. Pero a veces en los pacientes de la tercera edad se ingurgita esto. Se pone muy tenso y podemos apoyar y a veces se ausculta algún soplo. Pero ya lo estamos viendo a la arteria temporal. Eso se llama la arteritis temporal superficial. Entonces fíjense ustedes que todo eso nos ayuda a entender lo que es la patología en un paciente con sospecha de una alteración neurológica. La motilidad pasiva. En la motilidad pasiva, el paciente acostado, tenemos que el cono muscular del miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembros inferiores, igual izquierdo-derecho, ¿no es cierto? Buscar la rigidez del núcleo en los pacientes que sospechamos de una patología meninge. ¿Qué es lo que buscamos? La rigidez del núcleo, la famosa nucargia, ¿no es cierto? Kerwin y Brudzinski. Si nosotros tenemos esos signos más el síndrome febril, ¿en qué pensamos? En una meningitis, ¿no es cierto? Pacientes pediátricos que tienen 40 de grados 42 de temperatura, ¿no es cierto? Y están a punto de tener convulsiones, tienen rigidez de nuca porque están irritables, tienen Kerwin Brudzinski o están en opistótonos. Entonces, con seguridad, el paciente tendrá una meningitis, ya sea viral o bacteriana. Sí, el signo de la serie en general es la maniobra para buscar irritación radicular. Esto principalmente en miembros inferiores. Cuando nosotros vemos esto, ¿no es cierto? Sospechamos de que el paciente pueda tener que causar una lumbociatalgia por irritación de un nervio, que puede ser por secundario a una hernia de disco. Tenemos los signos extrapiramidales, rigidez, temblor y soda dentada. Esto en pacientes fundamentalmente que se sospecha o tienen el diagnóstico de Parkinson o el parkinsonismo o la patología que engloba muchas enfermedades, que es las enfermedades extrapiramidales. ¿No es cierto? Lesión. A veces el paciente viene rígido, a veces con temblor. Sí. ¿Qué rueda dentada? El signo de la rueda dental, ahora se nos explica. Entonces, el paciente viene rígido, porque el Parkinson tiene dos formas de presentación: la rigidez o el temblor fino. Entonces, con eso, pues ya veo que el paciente tiene movimientos finos, pasitos cortos. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El signo de la
rueda dentada. Si nosotros hacemos la maniobra, el movimiento de nuestra muñeca, fíjense ustedes que mueve perfectamente, no hay nada. Pero cuando uno tiene Parkinson, esto como que le cuesta como una cremallera. La muñeca y el codo igual. Como que le cuesta, ¿no es cierto?, flexionar y extender. No es normal como alguien que no tiene el Parkinson. Entonces, ese movimiento de dificultad se llama el signo de la rueda dentada, ¿no es cierto? Entonces, seguimos con nuestro examen, vemos la motilidad activa. El otro era pasivo porque estaba el paciente, ¿no es cierto?, acostado. Si quieren, pasivo es la maniobra de los pronadores, moviendo las manos rápidamente y dejamos que, y a veces uno sigue moviendo. Lesión de la vía piramidal. Barrera invasiva para miembros inferiores, en general el paciente acostado, le decimos que levante los pies, doble las rodillas y mantenga ahí. Si cae, es porque tiene lesión de la vía piramidal, ¿no es cierto? Lesión de la vía piramidal. Y el déficit motor. Si el paciente tiene un déficit légico que no mueve la mitad del cuerpo, ya el paciente tiene establecido su patología, es una hemiplegia. Pero si el paciente tiene dificultad para mover, entonces uno tiene que poner, es decir, si tiene déficit leve, moderado o grave. Entonces eso se llama hemiparesia, ya no es hemiplegia, es hemiparesia, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Los reflejos osteotendinosos. En los reflejos osteotendinosos ya hablamos en el examen neurológico que hay muchos de los que tenemos que hacer el examen. Y fundamentalmente el Babinski. Cuando hacemos la prueba de Babinski, ¿no es cierto?, hacemos por el borde externo de la planta del pie, ¿no es cierto?, para ver si hay extensión del primer ortejo. Si hace eso es porque tiene lesión de la vía piramidal. A veces pueden buscar los sucedáneos el Hoffman. El Hoffman es estimular el dedo pulgar de la mano, ¿no? Y vemos que el índice mueve. Si mueve, tiene lesión de la vía piramidal. Si no mueve, es porque es normal. Si les hacen la prueba cada uno, no mueve el dedo. Es porque ustedes tienen indemne su vía piramidal. Pero si es que en alguno de ustedes mueve, es porque tiene alguna situación o lesión de la vía piramidal. ¿No es cierto? El clonus en general se hace en la muñeca y en la rótula, ¿no es cierto? Lo mismo que el movimiento de flexión, ¿no? Hacemos esto y lo mantenemos apretado y no pasa nada, pero si nosotros hacemos esto y empieza a temblar, sigue temblando, es el clonus, lo mismo que en la rótula, clonus. Entonces, presión plantar, presión palmar, ya se nos dije que normalmente es aceptable en los pacientes pediátricos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está desarrollando el sistema nervioso. ¿Por qué? Se están desarrollando Está desarrollando el sistema nervioso. Por inmadurez cerebral, ¿no es cierto? Pero en las personas adultas o en ustedes, por ejemplo, si tienen estos reflejos, es patológico, ¿no? ¿Y por qué es patológico? Porque hay una lesión en la región frontal, liberación frontal. Entonces, nos interesa saber fundamentalmente este examen en qué pacientes. En pacientes de la tercera edad. En los pacientes de la tercera edad. No en ustedes seguramente es normal, pero un paciente que tiene 75, 80, 85 años, tengo que buscar. Porque los pacientes tienen involución cerebral, atrofia cerebral, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que buscar esto y
buscar la sensibilidad. En la sensibilidad, en general, lo que nos interesa más es, ¿qué cosa? La sensibilidad superficial. El tacto, tocar, izquierda, derecha, miembros superiores, miembros inferiores, abdomen, tórax. ¿Para qué? Para ver si hay alguna alteración en la sensibilidad en el cuerpo derecho o simplemente superior e inferior. Cuando sospechamos, por ejemplo, de lesión en la columna. Pacientes que tienen traumas de aquí medular, entonces yo tengo que buscar el nivel sensitivo, ¿no es cierto? Entonces para eso nos sirve la sensibilidad. Tenemos la discriminación de 2 puntos: esterognosis, topognosis, kinestesia, anestesia térmica, todo esto se los dejo para que escriban. Pares craneales. El primer par craneal ya dijimos que, ¿no es cierto?, es el olfatorio y se examina una narina a la vez, ¿no es cierto?, con aromas no irritantes para ver si tiene alteración en la olfacción o no. Y si tiene alteración, puede tener hiperosmia, hiposmia, anosmia, catosmia, parosmia, alucinaciones olfatorias, ¿no es cierto? El segundo par craneal tenemos al óptico, que va desde el globo ocular hasta la región occipital, es una vía muy larga, y tenemos que ver si está conservado, si ve bien, o si nuestro paciente usa lentes, ver si tiene visión cuentavidas. Cuando hablamos que tiene visión cuentavidas, cuando el paciente solamente no ve y solamente le hacemos el examen y apenas se conoce los dedos. A eso se llama visión cuentaderos, o visión bulto, o visión luz. O simplemente decimos, ¿cuántos dedos ven? No veo nada, veo un bulto. O hacemos el examen ahora y no veo nada, pero prendemos la luz y recién ve alguna imagen. Pues todo eso nos indica que hay alguna lesión en la vía óptica. Fundamentalmente esto está relacionado a lo que es la lesión del quiasma óptico. El campo visual, lo mismo, lo tenemos que hacer por confrontación. Paciente sentado, ¿no es cierto?, y el examinador a medio metro, ponemos las manos al costado y le decimos que se acerque, ¿no es cierto?, el dedo, y tiene que ver lo mismo que nosotros, el paciente, ¿no es cierto? Y si no puede ver, es porque el paciente tiene alteración del campo visual, entonces mandaremos a hacer una campimetría digital para certificar los puntos ciegos del paciente por esta alteración, ¿no es cierto? Siempre relacionado a lo que es la región celar. ¿Y qué tenemos en la región celar que dijimos? ¿Qué tenemos? La silla turca. ¿Y qué tenemos dentro de la silla turca? La hipófisis. ¿Qué puede dar la hipófisis como patología? El adenoma de hipófisis, que es lo que va a afectar al quiasma, porque el quiasma está por encima de la hipófisis. Entonces uno tiene que orientarse anatómicamente para entender todos los signos y síntomas que encontramos en nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces entramos al fondo de ojo, ¿no es cierto?, para ver si tiene edema de papila, fundamentalmente por hipertensión intracraneana, y la visión de los colores para ver si el paciente tiene alguna alteración en los colores, y si tiene alteración pensamos en un daltonismo, ¿no es cierto?, en un daltonismo. Y para confirmar eso, ¿qué tabla usamos? La tabla de... No, la de Ishihara o Ishihara. La tabla de Snell sirve para la agudeza visual, ¿no es cierto? Entonces llegamos a los pares craneales, que son el tercero, el cuarto y el sexto, que son los
motores. Entonces ahí tenemos la esquemita para marcar el recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo menor, oblicuo mayor, para marcar, ¿no es cierto?, a los músculos. El recto, mejor dicho, el cuarto par, el patético, va a inervar a qué músculo? Al oblicuo mayor o superior, mayor fundamentalmente, ¿no es cierto? Y el sexto par, al recto externo. Y el resto de los músculos está inervado por el tercer par craneal. Tercer par craneal. Entonces tenemos que marcar, ¿no es cierto?, el movimiento de los ojos. Usamos esto que es la motilidad extrínseca para esto y tenemos la motilidad intrínseca. Cuando hablamos de motilidad intrínseca estamos hablando de qué? De la pupila, ¿no es cierto? La ubicación, el tamaño, la forma, los reflejos, todo. La pupila izquierda y derecha. Tamaño de la pupila. ¿Ah? Tamaño de la pupila. ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? Bien. Milímetros. Milímetros. En general es de 2, dicen, a 5 milímetros. Un promedio de 4. Bueno, faltan 10 minutos. Terminamos acá. Recomendación. Necesito que me presten atención. Que no usen celulares. Por esta vez voy a dejar pasar. La próxima vez se termina la clase. No va a haber excusa de que se va el que está cometiendo el error. Yo sé qué les están haciendo. No crean que no me doy cuenta. No perjudiquen al resto de sus compañeros. Si quieren hacer eso, váyanse. No vengan. Yo no llamo lista. No asistan.